La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Este último segmento del radar de los barrios lo vamos a dedicar a otro tema. Creo que ya quedó bastante claro, pues, qué fue lo que dijo, qué fue lo que no dijo y cuál es el impacto que tiene esa expresión del ciudadano ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a propósito de que ellos piensan sacar a la gente de la pobreza, pero no para que sea clase media, sino para que medio sobreviva ahí, pues. Ya comentaremos esto más extensamente hacia el final del programa. Pero ahora nos queremos referir a un tema extremadamente delicado, extremadamente grave. Mañana se cumple un nuevo aniversario, el 25 aniversario del llamado Sacudón, del 27 de febrero de 1989. Esa jornada luctuosa, esa jornada terrible, que generó tantas víctimas y tanta impunidad, por cierto, porque a tantos años del Caracazo, se cumplen 25 años, de los cuales 15 años han sido bajo estos gobiernos del señor Chávez y ahora del señor Maduro. Y han pasado 15 años y no ha habido castigo, ¿vale? Los culpables, no ha habido castigo. Entre otras cosas, no ha habido castigo porque algunos de los represores de esa jornada del 27 de febrero de 1989 resulta que están ahora en el gobierno. ¿Qué te puedo decir? Eso es lo único que explica esta impunidad prolongada, como muchas veces lo han denunciado la gente de COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de febrero. Bueno, lo curioso es que estando en vísperas del 27 de febrero, vuelve a aparecer en la prensa venezolana y en la realidad de los habitantes de los sectores populares una palabra horrenda, una palabra que a quienes vivimos en los barrios nos causa inquietud, nos causa alarma, nos causa temor. Esa palabra es saqueo, saqueo. Bueno, aparecieron saqueos nuevamente. En Valera se produjeron grandes destrozos por saqueos y según reportó la gente del diario Los Andes en su edición de Trujillo, quienes protagonizaron tales saqueos fueron pequeños grupos violentos armados vinculados al oficialismo. Lo hicieron, por cierto, aprovechando una convocatoria que hizo la oposición cuando termina la marcha opositora. Entonces aparecen estos grupos y perpetran el saqueo. También ocurrió en Valencia. Ustedes escucharon acá el testimonio de la dirigente Coromoto Hernández, una dirigente del barrio Ambrosio Plaza en el sur de Valencia, en la parroquia Miguel Peña. Ella impidió junto con un grupo de vecinos el saqueo de un abasto propiedad de un ciudadano asiático en su barrio y producto de eso al día siguiente tenía unos motorizados, estos motorizados por la paz, como los llama el señor Maduro. Bueno, amanecieron en su casa amenazándola de muerte a ella y a su familia. Ustedes la escucharon ayer acá en el radar de los barrios. Bueno, pero no solamente fue en Valencia, en Maracay hubo una situación muy, muy grave. En Maracay prácticamente fue militarizado todo lo que es el sector, el municipio María Briceño y Iragorri, todo lo que es el área del Limón, fue saqueado el supermercado líder en el sector El Limón y también hubo severos problemas hacia el área de los Amanes. Tenemos en línea a Dania García. Dania García es dirigente comunitaria en el sur de Maracay, concretamente en el sector Rómulo Gallegos. Pero bueno, con ella hemos ido a lugares como Brisas del Lago, La Punta, Matarredonda, a muchas comunidades del casi siempre inundado sur de Maracay. Y Dania tiene información relevante sobre esto. Dania, bienvenida al radar de los barrios. Amiga, ¿qué fue lo que pasó ayer en Maracay? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das nuevamente. Bueno, el día de ayer fue de terror, no solamente el día de ayer, anteayer también hubo la aparición de esa terrible palabra, es cierto, tienes muchísima razón. Eso fue algo que se vivió hace muchos años y ahora está apareciendo. Y lo más triste de todo es que pareciera convocado por la misma gente del gobierno. O sea, es triste y lamentable que el gobierno pretenda tapar el problema que hay en el país con más violencia. Aparte de la violencia que se ve todos los días con los cuerpos policiales y la Guardia Nacional en contra de la gente que protesta, también estamos viendo este tipo de agresiones.
Ayer el conocido hipermercado de aquí, ubicado al sur de Maracay, tuvo que ser resguardado por no sé cuántos efectivos de la Guardia Nacional, porque los benditos motorizados, estos tarifados, mal tarifados del gobierno, digo, los llamo yo porque, o sea, es cruel, es triste la situación. Amenazaron todos los vecinos que viven al frente de este conocido automercado, que está aquí al sur de Maracay, en el sector de Los Amanes. Toda la tarde estuvieron amedrentando a los vecinos allí. Cuando llegó la Guardia Nacional, entonces aquello se convirtió como que en una guerra campal. Ahí hubo bombas lacrimógenas para tratar de dispersarlos. Se dispersaban un rato y entonces lo peor no era que se dispersaban del sitio, sino que se iban hacia las zonas adyacentes. En el sector de Campo Alegre hasta una panadería la saquearon, un mercadito de chinos también. O sea, están sembrando el terror. Por donde vive mi hijo, en el sector de Brisas del Lago, aquello fue horrible. Los mismos vecinos tuvieron que ayudar a la gente del supermercado de los chinos para que cerraran el negocio para evitar el saqueo. Y aún así, hasta uno de ellos, de los propietarios, recibió una puñalada. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la actitud de esta gente, Dios? ¿Qué va a pasar? Aquí nos vamos a estar entonces a matarnos unos con otros. Aquí vamos a volver esto un caos, más de lo que ya tenemos, porque yo a veces me pongo a pensar, aquí alguien se ha puesto a pensar en el día a día de la gente de los barrios, de la gente normal, común y corriente, que no consiga pan, que no conseguimos los alimentos, porque es una triste realidad. Y en esto yo culpo demasiado al gobierno, no solamente Maduro, sino que ya esto es consecuencia de una situación que se está viviendo desde hace años. Muchísimas gracias, Dani. Era Dania García, habitante del sector Rómulo Gallegos en el sur de Maracay, dándonos reporte de lo que ocurrió ayer allí. No solamente se trata de lo que pasó, que efectivamente fue saqueado el supermercado líder en el sector El Limón de Maracay, sino la constante presión que hubo sobre otro hipermercado en el sector Los Amanes. Al final no pudieron hacerlo. Les explico, este otro hipermercado líder también está frente a la pequeña urbanización llamada Madre María. Bueno, los vecinos de la urbanización Madre María hicieron tanta presión, tanta denuncia, que lograron la presencia al fin de la Guardia Nacional, y eso disuadió a la treintena de pistoleros que querían asaltar ese centro comercial, ese centro de servicios. Bueno, no lo lograron al final, pero en la noche, cuando cayó la noche, entonces se dispersaron hacia el barrio vecino, hacia el sector Campo Alegre, saquearon una panadería, saquearon un pequeño comercio propiedad de unos ciudadanos chinos, de origen chino, y sembraron el terror en toda la zona. Cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene el que grupos presumiblemente vinculados al gobierno estén en esta práctica, en este momento, cuando estamos en las vísperas del 27 de febrero? ¿Qué sentido tiene? ¿Será, uno lo puede pensar, que dentro de la crisis interna que hay dentro del chavismo, unos grupos tienen una posición más violenta que otra y que otros, y están generando este tipo de situaciones para arrastrar al conjunto del oficialismo, para arrastrar al conjunto del gobierno hacia las posiciones más extremas? ¿Será eso? Creando situaciones de hecho, porque eso ha pasado antes, aquí en Venezuela y en la historia en América Latina. Aquí en Venezuela, por ejemplo, a principios de los años 60, el Partido Comunista se resistía a la lucha armada. Y sin embargo, unos grupos pequeños dentro del Partido Comunista empezaron ellos por su cuenta la confrontación violenta con la policía, para obligar al resto de esa organización política a cometer ese inmenso error que fue la lucha armada en los 60. Les puedo poner otro ejemplo, lo que pasó en Chile. En Chile estaba el gobierno de Salvador Allende. Por favor, no estoy comparando a Allende con Maduro. Yo no caigo en un error de esa magnitud, de esa naturaleza. Pero digo, el gobierno de Salvador Allende, enfrentaba una situación de crisis económica, de crisis política, de inestabilidad, y los factores más extremistas de la izquierda chilena, entonces en el poder, estaban todos los días tomando una fábrica, invadiendo una finca, haciendo destrozos para obligar al gobierno a una posición de mayor radicalidad, hasta que ese desastre produjo desgraciadamente el
golpe de Estado. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando la agudización artificial de una crisis que ya es demasiado grave o por el contrario lo que están es creando una coartada para el tema económico? Porque les voy a decir otra cosa. Ya en este momento en Venezuela ya estamos en una situación no de crisis de abastecimiento, no, estamos en pleno racionamiento. No solamente es la red de Pedeval, es en todo el país, ¿vale? Y dentro de muy poco tiempo usted no va a encontrar en el mercado no solamente lo que estaba buscando, sino que no va a encontrar nada, ni lo que busca ni lo que no busca. Entonces, en ese momento quizás estos tipos están haciendo esto para decir, no, es que cuando las guarimbas hubo saqueos, entonces los culpables son los guarimberos. ¿Qué te puedo decir? Por la razón que sea, un mensaje claro y responsable. Claro, rotundo y responsable. No jueguen con candela, no sean irresponsables. En este momento lo que hace falta es serenidad y responsabilidad para mitigar la crisis política y que el país avance, pues. Entonces, si estos señores que tienen que ser garantes de la paz, la seguridad, los bienes y la vida de los venezolanos siguen empeñados en convertirse más bien en amenaza para esos derechos, bueno, es muy grave, muy grave. Con esa reflexión y con ese llamado a la responsabilidad, a la sindéresis, para poder avanzar en la construcción de la paz que no tenemos hoy, de la paz que todos queremos pero que no tenemos hoy, con ese llamado terminamos nuestro programa de hoy. Trabajamos para ustedes en la producción de este programa la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. En Radio Caracas Radio nos apoyó en la coordinación técnica Yelix Adonis. En el control técnico estuvo Ignacio Muñoz, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es El Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.